estamos charlando con Rafael Tovar y de Teresa. Él es autor también tienes otro libro, otra novela que también tiene que ver mucho con el porfirismo. Conoces muy bien el tema, Rafael, te lo conoces, pero olvídese, lo tiene aquí en las yemas de tus dedos, porque has hecho mucha investigación. Tengo entendido que un pariente tuyo, un señor de Teresa, estuvo muy cercano a don Porfirio Díaz en París, ¿no? En sus últimos días. Murió en sus brazos. Así es. ¿No? Según narra Martín Luis Guzmán, Luis en las muertes históricas de Díaz, ahí estaba. En fin, pero lo que a mí me interesa de Porfirio Díaz es que es uno de los personajes más complejos de nuestra historia. Sí, no. Es un personaje que nace 9 años después de consumada la independencia, en 21, él nace en 1830. Recorre el siglo XIX, es prácticamente actor de los grandes momentos, está cerca de las grandes circunstancias, de los grandes personajes, hasta que él mismo encabeza un protagonismo durante, yo diría, los 30 últimos años del siglo XIX, que lo colocan como una de las figuras fundamentales. Yo en este libro no busco ni una reivindicación, ni es una oda a Porfirio Díaz, sino simplemente entender qué es lo que se vivió hace 100 años en un país muy distinto, un país radicalmente diferente al que estamos viviendo ahora. Explicarte de alguna manera, Rafael, cómo unos meses después estalla la revolución. Exactamente 7 meses después. 7 meses Incluso, después. fíjate, lo paradójico es hasta en una anécdota. Las fiestas del centenario, el ánimo en el país se inició desde el 1 de enero. Realmente, al revisar los periódicos de la época, se ve que las noticias con las que abre el mes de enero, todas están enfocadas a lo que vendrá en septiembre. Sí, de tal manera de tal manera que se va creando un ambiente, hay invitaciones a gobiernos extranjeros, ya hay, digamos, los últimos detalles de las grandes obras materiales que dejará. Y el 1 de septiembre empiezan propiamente la celebración, en la que ininterrumpidamente durante todo ese mes, todos los días se inauguró una obra importante, claro. Obras monumentales, la mayoría de ellas. Sí. Pero no hay que olvidar que también hubo muchas otras que se llevaron a cabo en el país. Incluso en el decreto de creación de la comisión en 1907 establece que el principal objetivo de la celebración deberá ser de dotar, cuando menos, a cada una de las comunidades del país de una obra que sea de beneficio social y de utilidad pública que quede para la historia. De este modo se construyen cerca de 1,500 obras en todo el país. Esto creo que habla por sí mismo cuando se dice que las fiestas de Porfirio Díaz fueron únicamente un baile del centenario en Palacio Nacional, emulando las cortes imperiales rusa, austrohúngara o alemana de esos años, y que nada más era lo único que le importaba haber atendido a los huéspedes extranjeros. Para nada, fueron 1,500 obras entre escuelas, bibliotecas, monumentos históricos, obras de agua, relojes públicos, en fin, pero jardines, parques, obras de infraestructura. Sí, claro. De tal modo que quedaron esas obras, muchas, como testigos mudos de esa celebración, y que hasta el día de hoy podemos ver. Y en esas 1,500 no estoy contabilizando la creación de la Universidad Nacional. Fíjate. Simplemente el 22 de septiembre, que corresponde en ese mes a la 22ª inauguración, es la Universidad Nacional, que viene a ser la continuadora del primer esfuerzo universitario que se hizo en México, de la Real y Pontificia, pero que en esta ocasión, que para esta inauguración nace bajo el pensamiento y el trabajo de Justo Sierra como una institución laica por excelencia, en la que tendrá como objetivo pues el desarrollo de la formación académica y de la formación profesional en México. Esa es una de sus creaciones. Otra de ellas es el Palacio de Comunicaciones, el ahora MUNAL, el Palacio de Bellas Artes, que fue la única obra que no se terminó. Y la Asamblea Legislativa, ¿no? Se restauró
Se restauró y se inauguró. Pero no puso en la primera piedra de lo que es ahora en el Palacio Legislativo. Al sí. Palacio. En el Palacio Legislativo, digo que es una paradoja, que era la obra que iba a ser probablemente la más importante de esos años, aunque no su inauguración en 1910, sí, como luego equivocadamente por ahí ya he visto escrito, que fue una obra que dejó inconclusa. No. El día 23 o 24 de septiembre, lo que hizo él fue poner la primera piedra. Ahí están las fotografías en las que está con una pala, en la que dice que este día Porfirio Díaz, y la obra, obviamente, al poco tiempo viene la revolución, no se continúa. En un primer intento Madero lo quiere hacer hasta que finalmente con la revolución se abandona y un día caminando por esas calles el arquitecto Obregón Santa Cilia ve que la cúpula es aprovechable para otras cosas. Entonces va a ver a su amigo, el ministro de Hacienda de entonces, estamos hablando de 1930, que era Alberto J. Pani, y le dice que por qué no se aprovecha para un panteón de la patria, es decir, para poner ahí a los grandes personajes. Y Porfirio Díaz sí tenía este espíritu festivo, bueno, me imagino que sí, obviamente, porque estamos hablando de estas celebraciones que tuvieron tanta trascendencia y reconocimiento en todo el mundo, pero cada 15 de septiembre había fuegos artificiales, se iluminaba todo el palacio y la catedral. Era algo que era como un ritual, porque ahorita estamos viendo, por ejemplo, ahí está Palacio todo iluminado, que se veía precioso. Claro, mira, aquí, por ejemplo, ahí en esa fotografía se ve que son 2 pisos. Está lo que te decía. Sí. Falta el tercero que se construye en la época de Cádiz. Mira, es interesante la historia del grito, porque la historia del Día de la Independencia se celebra incluso cuando todavía no está consumada y de modo casi inmediato. En 1812, Ignacio López Rayón convoca a festejar el día en que Hidalgo se levanta en armas, desde 1812. Luego, cuando viene ya la época de la independencia, te estoy hablando desde el 825, la primera vez que se celebra ya durante el gobierno de Guadalupe Victoria, se celebraba, lo organizaban unas juntas patrióticas, unas juntas cívicas, que eran las responsables, y siempre había un orador distinto, que era un canto a la patria con una gran retórica y todo, y se celebraba en la Alameda. En la Alameda, sí. Ajá. Y luego ya en 896, te decía yo, cuando se traslada la campana, es cuando se empieza a celebrar como lo conocemos ahora. Como lo vimos el miércoles pasado. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte, Rafael, si me permites. Estamos viendo unas fotos espléndidas que comprende este libro, que está dividido en 3 partes. Hay que decir que este libro tiene muchas fotografías, 150 fotografías, y son cerca de un poquito más de 300 páginas, y está dividido en 3 partes. Y el índice es, de verdad, se antoja, luego se le hace uno agua a la boca. A mí, como es una época también que me llama mucho la atención, de un personaje que ya, me es muy entrañable por muchas razones. Tienes aquí unos títulos muy bonitos por ejemplo, del segundo capítulo, Juárez presente, porque vamos a hablar cuando se inaugura nada menos el hemiciclo, que me parece también muy visionario por parte de don Porfirio. Hasta luego, lo que piensan de México en el centenario, y luego en la tercera parte, Sin camino posible, la derrota, una remota posibilidad, vaivenes políticos, la lucha maderista y el canto del cisne y la nueva guerra. Yo creo este libro está completísimo. Van a tener ustedes una idea muy completa de cómo estaba México en 1910, hace ya 100 años.